El Chocomil, Celso Lara Figueroa. El Chocomil, el mágico paisaje rodeado de laderas y volcanes que resguardan las azules aguas del lago de Atitlán, encierran historias misteriosas y escalofriantes de seres sobrenaturales que describen los elementos formadores de aquel lago. Al parecer, los primeros ancestros que crearon los volcanes no pusieron fondo al lago de Atitlán. Jamás se le han descubierto desembocaduras. En él habita una serpiente emplumada que protege a los peces patín o peces mágicos, que un día Gavitz y Chetenua echaron al lago cuando se quedó sin peces. Y a los pueblos de origen Tzutujil que habitan en la región, el Chocomil no es más que la fuerza del amor de un muchacho por una patoja que en su esfuerzo por conquistarla se convierte en un enérgico remolino para poder verla todos los días al atardecer. Cuando vayas de visita al municipio de Panajachel, no te confíes de la tranquilidad de las aguas cristalinas del lago. El Chocomil, Celso Lara Figueroa. El motorcito del desvejeciado camión, de modelo atrasado, seguía runruneando mientras era conducido por la serpenteante carretera de terracería que bordeaba el lago de Atitlán. En su interior viajaban varios peones de una finca hacia uno de los pueblos que se encontraban junto a las aguas casi mágicas del lago. Los peones platicaban narrando historias de las aguas del lago, la fuerza del Chocomil y los seres sobrenaturales que salían de sus escondrijos durante la oscuridad de la noche. Después de una curva muy cerrada, el motor hizo un ruido extraño. «¡Es la chumacera!», gritó el conductor, que también era mecánico. El sol sobre el horizonte se tornaba rojo y su fuerza ya no calentaba el ambiente. «Démonos prisa para llegar a una finca. Tal vez consigamos con qué remolcar el camión», dijo el conductor. «Pero alguien tiene que quedarse cuidando el pichirilo», agregó otro de ellos. Las caras de todos los peones se entristecieron por la fama de la montaña, el temor a alguna fiera, serpientes, zancudos, mosquitos, tabanos y el silencio de la noche, que a veces se interrumpía por el bramido de las bestias o el desprendimiento de una roca y el eterno chocar de las aguas del lago contra las piedras. Los mozos decidieron echarlo a la suerte, así que la responsabilidad de cuidar el viejo camión recayó en Pedro. El peón no quería, pero el jefe lo convenció. «Mañana te doy descanso, podrás irte a tu rancho a ver a tu mujer y a tus hijos. ¿A qué le vas a temer? Te dejo la llave. Vos juntás fuego y después de cenar te metes a la cabina, subís los vídeos y te podés dormir, como en tu rancho». Sus últimas recomendaciones fueron: no vayas a tocar las piezas del motor del camión. Casi de inmediato se marcharon todos. Antes que la noche se apoderara del lugar, Pedro juntó fuego, preparó su café y descansó. Repentinamente alcanzó a ver una llamita azul entre las enormes rocas y al sentir el ataque agudo de los zancudos, se dirigió a la cabina del pick-up, hizo a un lado las puntas de los resortes salidos del asiento, estuvo un rato meditando sobre su familia y se quedó profundamente dormido. Al buen rato, Pedro escuchó una serie de ruidos que lo despertaron. Estaba en el mismo lugar y parecía que empezaba a amanecer, pero el alba se prolongaba demasiado. No tenía reloj, pero estaba seguro que el sol ya iba a salir, mas no aparecía. Inquieto por lo extraño de la situación, abandonó la cabina. Desde la altura en la que se encontraba se podía ver la majestuosidad del lago, pero no tenía mucha agua. Con tan poca luz, no se ve bien, pensó para sí. Sin embargo, sí podía distinguir que en una de las orillas del lago había un grupo numeroso de guerreros. Pedro nunca había visto nada parecido. Los guerreros llevaban pieles
y tocados de plumas que hacían parecer que iban a salir volando. Se restregó los ojos y miró con mayor atención. Los guerreros llevaban a un prisionero tan lujosamente ataviado como ellos mismos. Los cantos, danzas y rituales llegaron a un frenesí, y los guerreros dieron muerte al prisionero con sus flechas y macanas. Pedro alcanzó a escuchar confusamente el nombre de Tolgón. Los restos del enjollado prisionero fueron lanzados al centro del lago. Inmediatamente los guerreros iniciaron una procesión que los llevaría a la otra orilla del lago, pero mientras avanzaban, el agua iba subiendo de nivel. Los guerreros atravesaron el lago en silencio. 2 personas cerraban la procesión, un hombre y una mujer. Los cánticos y rituales llegaban hasta los oídos de Pedro y pudo escuchar que los nombres de estos últimos eran Gagabitz y Chetenoa. Cuando llegaron al lugar que había elegido, se separó Gagabitz. Para entonces las aguas habían alcanzado su nivel. Las aguas se oscurecieron y empezó a sentirse un fuerte viento que soplaba y estremecía todo el ambiente, hasta que se formó un remolino. Pedro pensó que el remolino crecería hasta dañar a los guerreros que estaban en la otra orilla. Pero en un momento, Gagabit se lanzó al remolino. Las plumas de su capa y tocado lo envolvieron, mientras su cuerpo se alargaba de acuerdo con las ondas del remolino, hasta que se convirtió en la serpiente emplumada. Pedro quedó profundamente sorprendido. Aquello era como una aparición fantástica y no se explicaba por qué no terminaba de amanecer. Gagabitz, convertido en remolino, se alejó por los cielos y entonces el sol empezó a despuntar. Era tan brillante como si saliera por primera vez para todos los que habitaban el lago. Los guerreros empezaron a conversar con otro grupo ataviado como ellos, por lo que Pedro pudo ver, aunque no escuchaba nada. Los grandes señores estaban dividiéndose el lago en 2 mitades. Mientras los grupos de guerreros se alejaban, Pedro vio unos pescadores bajaban por las laderas del lago y subían en sus cayucos. No podía distinguir ninguno de los pueblos que conocía, ni tampoco las carreteras. Los pescadores llegaron a cierta distancia de la playa y echaron sus redes, pero las sacaron vacías. ¡Qué raro!, pensaba Pedro. A esta hora siempre hay peces. No lo entiendo. De una población que Pedro nunca había visto antes, surgieron unos hombres. Iban ataviados con capas y tocados de pluma y jade. Llevaban unas tinajas decoradas con peces. Vaciaron el contenido de sus tinajas y mientras se esparcía entre las aguas del lago, se podía ver que cambiaba el color del agua donde caía el contenido. Poco a poco, el color se fue extendiendo por todo el lago. Cuando llegó a las orillas de los cayucos, los pescadores se veían felices porque sus redes salían llenas de pescados. «Ellos echaron los pescados», exclamó Pedro, cada vez más sorprendido. «¡Pedro! ¡Pedro! ¡Despertá! ¿Qué tenés? ¿Qué te pasó?», preguntaban los hombres que habían llegado por el camión que Pedro se había quedado cuidando. Pedro tenía fiebre, casi no podía hablar y su mirada parecía perdida. Apenas se sentía su respiración y un sudor frío recorría su frente. Miraba a sus compañeros sin verlos, quienes decidieron llevarlo al hospital de Sololá. Le subieron al camión que les iba a servir de remolque y se apresuraron a llevarlo por el camino serpenteante. «Esto es cosa de la quebrada», dijo Antonio, preocupado por su compañero. «No lo hubiéramos dejado solo». «Ojalá que se mejore», añadió Juan. El tercer peón, que iba manejando, permaneció en silencio, tratando de conducir tan rápidamente como el camión remolcado se lo permitía. «A mí siempre me han dicho que hay que andar con cuidado si pasas la noche junto al lago», continuó relatando Antonio mientras viajaban. «Me contaba mi padrino José
que un hombre tuvo necesidad de irse por la tarde con su mujer y su hijo a San Pedro la Laguna. Tenían que buscar a un anciano para que curara a su hijo. Le aconsejaron que mejor se esperara porque ya empezaba a sentirse el viento Chocomil. No fuera a hacer que se hundiera en el agua. Dicen que, sin entender razones, el hombre subió a su familia al cayuco, pero no pudo alejarse tanto porque cerca de la orilla lo atrapó una ola y dio vuelta el cayuco. Los tres cayeron al agua. El hombre sostuvo al niño y nadó a la orilla, pero la pobre mujer se atragantó con el agua, se hundió y empezó a chapotear como pudo. Perdió su corte y listón y se le rompió el huipil. Por fin, sangrando de un brazo, con las trenzas empapadas, con la mirada perdida y casi sin moverse, logró alcanzar la orilla. Cuando llegó la gente del pueblo a ayudarlos, le dijeron al hombre que el Chocomil le había robado el alma a su mujer. Un anciano que sabía de los secretos del agua les dio 3 golpecitos en el pecho, oyó sonar hueco y supo que adentro estaba vacío. El anciano dijo que tendría un encuentro con el Chocomil, y así fue, porque apenas el viento empezó a golpear los troncos del muelle, el viejo sabio estaba aguardándolo a la orilla en un lugar apartado, escondido entre las matas de tules y con una calabaza entre las piernas. A saber con qué palabras y con qué amenazas habría convencido al Chocomil, pero recuperó el alma de la mujer y se la trajo dentro de la calabaza, flotando en agua de acantos para protegerla de marejadas y rumores. Al regresar, se fue a la casa de la mujer para hacerle beber un brebaje. Después de tomarlo, se volvió tan liviana como el viento, así que el marido le ató las trenzas en el mecate de la casa. Después de unos días, la mujer empezó a soltar quejidos y poco a poco la vida le volvió al cuerpo. Ya curada, no quiso saber más del lago y menos del gran viento Chocomil. Juan también tenía algo que contar. Yo oí la historia del padre Ruiz, que dicen que era el encargado de las misiones del lago y de vez en cuando las visitaba. Una vez, en la estación seca, el padre tuvo una urgencia de atravesar el lago. En el lugar solamente había una canoa disponible y los 3 lancheros le dijeron que era peligroso salir a esa hora por el Chocomil. El padre insistió y los 4 subieron a la canoa. Los temores de los lancheros eran ciertos. A escasos metros de la playa zozobraron. Los 3 lancheros salieron sanos y salvos. Sin embargo, el religioso no apareció por ningún lado. La canoa apareció averiada por la furia de la tormenta en un lugar muy distante del sitio de la tragedia. Todo quedó borrado por el mismo manto de la noche negra. Al fin, los peones llegaron a Sololá y se dirigieron directamente al hospital para dejar a Pedro al cuidado de los médicos. Luego llevaron al taller el viejo camión que había ocasionado tantos problemas. Ese mismo día, la esposa de Pedro, Josefa, también era llevada al hospital por la madre y hermano de Pedro. Un susto más había pasado. La noche anterior, Josefa se encontraba remendando la ropa de su marido. Ella se acercaba mucho a la débil luz del candil para pasar el hilo por el ojo de la aguja y seguir cosiendo. A la medianoche, oyó que alguien iba bajando por el camino. Pensó que eran los ruidos de algún perro. De pronto, sintió que el corazón le latía con mayor fuerza, a punto de salírsele del pecho. Los pasos los sintió cerca de su rancho. Ese Pedro, se dijo, dispuso venirse a estas horas de la noche. Se quedó esperando que tocara la puertecita, pero los pasos murieron cerca de la entrada. Trató de levantarse y no pudo. La luz del candil se volvió azulosa. Quiso rezar,
pero tampoco pudo. Empezó a ver nublado y cayó al suelo. Los perros se empezaron a aullar. Andrés, el hermano de Pedro, oyó el golpe contra el suelo y pensó que uno de sus terneros se había salido del corral. ¿Qué sería ese ruido?, dijo Andrés a su mujer y añadió: despertá a la Josefa, que su muchachito no deja de llorar. Tocaron y tocaron la puerta del rancho, pero nadie les abrió. «Qué mujer tan piedra que no siente», comentó Andrés. El ruido fue tal que acudió la suegra de Josefa y obligó a Andrés a derribar la puerta. La encontraron tirada en el suelo. Trataron de reanimarla hasta que poco a poco fue dando señales de vida. Como ya estaba amaneciendo, la llevaron al hospital de Sololá. Cuando los peones y los familiares de Pedro se encontraron en el hospital, no salían de su asombro y no sabían qué significaba todo aquello. Afortunadamente, ambos esposos se recuperaron y relataron sus experiencias a sus amigos y familiares. Al enterarse de todo lo que había pasado, la gente reafirmó su temor y respeto por aquella quebrada que le había enseñado a Pedro el misterio del viento Chocomil.